buenos días a todos, bienvenidos a la actividad del Departamento de Medicina Interna. Mi nombre es Alejandro Narváez, residente de primer año, y el día de hoy la idea es que revisemos el tema de congestión venosa con aproximación desde el ultrasonido, partiendo desde la fisiología. Entonces, como lo dice la presentación, creo que todos estamos familiarizados con los determinantes del gasto cardíaco y al mismo tiempo vemos cómo esos determinantes del gasto cardíaco, como lo es la precarga, la poscarga y la contractilidad, van a tener unos condicionantes como lo son las presiones de llenado, la complicidad ventricular, la complianza arterial, la tensión de la pared. Sin embargo, no podemos olvidar que este gasto cardíaco va a estar condicionado a su vez por la cantidad de sangre que retorna al corazón. Y el retorno venoso entonces va a tener unos determinantes como es la complianza, el volumen estresante y no estresante, la presión media de llenado sistémico y la presión en la aurícula derecha junto a esa resistencia que opone el sistema al retorno venoso. Y es que entonces para el finales de los años 1800 el doctor Otto Frank y el doctor Ernest Starling publicaron esta famosa ley de Frank Starling que todos conocemos, y es que vemos cómo el gasto cardíaco está altamente condicionado por esa capacidad que tienen las fibras miocárdicas de estirarse. Sin embargo, años posteriores, el mismo doctor Starling junto al doctor Bayliss y el doctor Goitom empezaron a preocuparse por entender qué pasa con ese lado, ese lado derecho de la circulación. Y es que definitivamente el lado arterial, al compararlo con el lado venoso, es diferente. Vemos como en la gráfica derecha, el sistema venoso tiene unas propiedades diferentes, y es que para pequeños cambios en el volumen para grandes cambios en el volumen van a tener pequeños cambios en las presiones transmurales. Es por eso que hablamos que es un sistema de alta complianza o de alta capacitancia. Mientras que en el lado izquierdo vemos como el sistema arterial para pequeños cambios en el volumen va a tener grandes cambios en esas presiones transmurales. Por esto vamos a hablar que el sistema arterial es un sistema de resistencias. Esto se debe principalmente por las características histológicas que tienen los vasos arteriales comparados con los vasos venosos. Vemos como el sistema venoso tiene una mayor cantidad de fibras de colágeno, mientras que el sistema arterial pues, va a tener una mayor cantidad de capas de músculo liso. Sin embargo, vemos como ambos sistemas tienen esa capacidad de autorregular su tono. Por otro lado, cuando uno evalúa la distribución de la volemia, vemos como la mayoría de la sangre, casi el 60%, va a estar en ese sistema venoso, y en ese lecho esplácnico aproximadamente un 40%. Y lo que les decía, pues cuando uno evalúa el diámetro seccional de las venas, vemos cómo es francamente mucho mayor comparado con el del sistema arterial. Entonces, cuando Goitom y estos doctores Bayliss y Ernest Franklin se empezaron a preguntar qué pasa entonces con ese sistema venoso, pues vemos que el gasto cardíaco va a estar también gobernado por ese retorno venoso. Sin embargo, esto tiene unas características, y es que cuando uno coge todo el pool sanguíneo, vemos como en la circulación sistémica van a haber dos compartimientos. Uno que es este volumen no estresante, y va a haber un volumen estresante. ¿Esto por qué es importante? Porque para que la sangre retorne a la aurícula derecha se tiene que formar un gradiente entre quién, entre la aurícula derecha y entre esta circulación sistémica. Y este gradiente se mantiene entonces por esa presión en la aurícula derecha y por algo que se llama la presión media del llenado sistémico. Y es que las venas tienen esa capacidad de ejercer una presión transmural dependiendo del volumen estresante que tienen en este lecho, y esto va a mantener el flujo hacia el corazón derecho. Sin embargo, vemos que esto es una cantidad mínima comparado con el volumen no estresante. Posteriormente, entonces, pues dependiendo de la resistencia al retorno venoso, pues va a pasar esta sangre al ventrículo derecho, posteriormente a circulación pulmonar y posteriormente pues va a pasar a la circulación sistémica. Entonces, ya entendiendo estos conceptos, pues vemos cómo el retorno venoso va a estar condicionado por este gasto cardíaco, y que esta presión media de llenado sistémico va a estar condicionada por el volumen venoso total, es decir, ese volumen estresante y no estresante, y el tono del músculo liso venoso. Por otro lado, la otra parte que me forma el gradiente va a ser la presión en la aurícula derecha, que está condicionada por la presión intratorácica, por la compliance del pericardio y la compliance auricular, la contractilidad auricular
y la válvula tricúspide. Y finalmente esa resistencia al retorno venoso se va a modificar principalmente por cambios en la permeabilidad del sistema, por la bomba muscular, por la presión intraabdominal y por los cambios de posición. Entonces, si esto lo correlacionamos de una manera sencilla a los pacientes con falla cardíaca, sabemos que hay dos mecanismos fisiopatológicos principales, como lo es la activación neurohormonal y el remodelamiento patológico. ¿Esto en qué se traduce? Que los pacientes tendrán una sobrecarga hemodinámica y un aumento en las presiones de llenado. Y al correlacionarlo con el retorno venoso y el gasto cardíaco, pues vemos cómo va a haber un aumento en esta presión transcapilar o la presión de cuña, y esto se va a traducir en un aumento de las presiones de llenado. Cuando esto ocurre, pues aparecerá la congestión pulmonar, pero no olvidemos que en el lado derecho, pues puede ser por disfunción del lado derecho o por aumentos significativos en el lado izquierdo, que va a aumentar esta presión en la aurícula derecha y va a aparecer entonces la congestión sistémica. Sin embargo, no sé si alguna vez se han preguntado entonces qué pasa cuando aumenta esta presión en la aurícula derecha, y entendiendo entonces esta gráfica, vemos como cuando aumenta la presión en la aurícula derecha, pues va a aumentar tiene que aumentar esa presión media llenado sistémico para mantener el gradiente y que ese retorno venoso pues pueda llegar. Entonces, ¿cómo se modifica esa presión media de llenado sistémico? Aumentando ese volumen estresante. ¿Y qué pasa cuando yo aumento el volumen estresante? Pues voy a perder un poco esa capacitancia venosa, es decir, esa capacidad de que las venas actúen como reservorio, y eso se va a traducir en modificaciones en el gasto cardíaco. Como vemos, cuando aumento esa presión media de llenado sistémico, va a aumentar ese gasto cardíaco. ¿Y esto cómo se va a lograr? Pues principalmente aprovechando o echando mano de este sistema de reserva, que es este lecho espláncnico que está altamente influenciado por aferencias simpáticas, como lo vemos en esta gráfica, y es que luego de un precipitante va a haber activación simpática, va a haber una movilización rápida de ese reservorio y va a aumentar ese volumen circulatorio efectivo. Como lo vemos en esta gráfica, cuando hay un movimiento de ese reservorio, aumenta ese volumen estresante, aumenta esa presión media de llenado sistémico, y al aumentar esa presión media de llenado sistémico, como vemos en la gráfica de abajo, pues van a haber cambios significativos en la presión venosa central, con cambios no significativos en la presión arterial media. Cuando esto lo correlacionamos en pacientes con falla cardíaca con diferentes espectros de la enfermedad, y al compararlo con diferentes condicionantes del gasto cardíaco, vemos cómo este volumen estresante es el que más me va a modificar diferentes mediciones invasivas, como la presión venosa central, la presión de cuña y el gasto cardíaco. Es por esto que en los últimos años ha venido cogiendo más fuerza el entender ese tono venoso para tratar de entender la congestión venosa. Como lo vemos en esta gráfica de manera práctica, cuando aumentan esas presiones en la aurícula derecha, se va a perder esa capacidad del sistema venoso, esas características de ser un sistema de alta complianza y alta capacitancia. El volumen ya no va a estar a modo de reservorio, sino que va a estar como volumen estresante, y al aumentar entonces ese volumen estresante, pues va a aumentar ese volumen, va a aumentar esa presión media llenado sistémico, y va a haber entonces un aumento en las presiones transmurales de ese vaso, y esto es lo que pasa. Disminuye la capacitancia venosa, aumentan esas presiones transmurales, aumenta esa presión hidrostática y empieza a aparecer la fuga de líquido al intersticio, y cuando ese intersticio, por esas moléculas de glucosaminoglicanos que ayudan a contener esas partículas de agua, sobrepasa esa capacidad, pues va a aparecer lo que es la congestión tisular. Es por eso entonces que ya con la medicina de precisión hemos tratado de caracterizar mejor la congestión. Vemos cómo va a haber una congestión tisular que va a tener unas características, pero por otro lado, pues tenemos también la congestión intravascular, y nos podemos aproximar a ella desde la clínica, desde biomarcadores y desde técnicas de ultrasonido o algunos monitores de eventos, los cuales pues esto es lo que nos vamos a detener el día de hoy. Esto es con la intención de evaluar con el ultrasonido esos aumentos en esa presión venosa central o en esa presión de cuñal, que se correlacionan con aumento entonces en esa congestión intravascular, para evaluar a los pacientes. Y sin duda alguna la congestión tiene un gran impacto en nuestros pacientes,
Vemos cómo tiene un compromiso sistémico a lo largo de diferentes órganos, desde el sistema pulmonar, la nefropatía congestiva, la hepatopatía congestiva, el edema intestinal. Y esto por diferentes mecanismos fisiopatológicos se va a terminar traduciendo en que hay un aumento en la mortalidad, hay un aumento en la hospitalización, hay un empeoramiento de los síntomas y una disminución en la calidad de vida. Es por esto entonces que tenemos que hacer una aproximación holística a la congestión en falla cardíaca, no solo partiendo desde la clínica, sí, pero ayudándonos de otras ayudas como el ultrasonido, los monitores de eventos, las clínicas de falla cardíaca, la educación a la familia, la telemedicina y con estrategias de descongestión óptima. Entonces, cuando uno se pregunta cómo hemos evaluado tradicionalmente la congestión, pues vemos cómo hay unos signos clínicos que yo creo que todos hemos conocido a lo largo de nuestra formación. Sin embargo, vemos cómo estos tienen una baja sensibilidad y vemos como la especificidad tampoco es que sea muy buena incluso para los signos típicos como lo es el S3, los crépitos o el edema de miembros inferiores, y vemos cómo va a tener una dificultad principalmente en pacientes obesos o que no es lo más específico, puesto que pueda aparecer en otras condiciones que debuten con disnea. Al mismo tiempo, siempre les pregunto a los estudiantes si alguno de ellos sabe cómo medir esa presión venosa yugular y uno lo que nota es que cada vez pues, no hacemos bien el examen físico y estas son pues cosas que están validadas y que deberíamos hacer. Sin embargo, rara vez uno ve que lo hagamos como se debería hacer. Por otro lado, los biomarcadores que nos ayudan a medir ese aumento de líquido en el compartimento intravascular, como lo son los péptidos, no han mostrado tener una buena correlación con las presiones invasivas, como vemos en esta gráfica. Y por otro lado, pues vemos cómo las concentraciones de péptidos están francamente influenciadas por la tasa de filtración glomerular y también van a estar condicionadas por otras cosas como la edad y el peso. Y como vemos en la gráfica de abajo, si bien los pacientes con tasa de filtración glomerular por debajo de 60 van a tener mayores concentraciones, esto no va a tener una buena correlación con las mediciones de presión invasiva. A pesar de que no tiene una buena correlación, pues vemos cómo los péptidos han venido tomando más fuerza con respecto a la capacidad diagnóstica, la capacidad pronóstica y el monitoreo de los pacientes, y que incluso pues ya tenemos otro biomarcador como lo es el CA-125, el cual sí ha mostrado una mejor correlación. Sin embargo, pues el día de hoy no vamos a hablar de eso. Debido a esto, entonces, en los últimos años, como vemos en esta gráfica, ha venido en aumento en el número de publicaciones que se han interesado por evaluar esa congestión en falla cardíaca por ultrasonido. Y yo creo que gran parte de los asistentes pues, ha escuchado lo que es este puntaje Vexus. Sin embargo, uno de los mensajes que yo quería dejarles es que nosotros como internistas en esta área de ultrasonido llegamos tarde. Y no todo es Vexus, pues este puntaje ya vamos a ver. Eh, este, Toda esta aproximación pues parte de que el sistema venoso es un sistema de bajas presiones, por lo que entonces los flujos pues no van a tener una alta variación con las presiones de pulso, como lo vemos en la gráfica de la izquierda. Sin embargo, en la medida que empieza a aumentar esa presión en el sistema venoso, pues va a aumentar esa presión de pulso y vemos cómo va a haber una modificación en esos parámetros que uno evalúa con el Doppler. Empezando entonces con la vena cava inferior, la vena cava inferior, pues uno evalúa simplemente cómo es la colapsabilidad, como vemos en este video, y evalúa ese diámetro que algunos autores pues, recomiendan medirlo a 3-4 centímetros de la desembocadura en la aurícula derecha, y dependiendo del tamaño de ese diámetro y de la colapsabilidad, esto se va a correlacionar con la presión de pulso. ¿Cuál es el problema con la vena cava? Que es muy bueno para predecir entonces ese aumento en la presión venosa central. Eso sí tiene sus limitaciones, pero el día de hoy no nos vamos a centrar en eso. Sin embargo, como predictor de congestión se ha quedado cortico y es por esto que en la mayoría de los ensayos se ha tratado de evaluar junto a otros parámetros de congestión. Y es que entonces entendiendo esas limitaciones de la vena cava, pues surge entonces el Doppler
como o ha aparecido el rol del Doppler en la evaluación de la congestión. Y es que partiendo de este efecto Doppler, que simplemente se refiere a ese cambio en la frecuencia de las ondas por un movimiento relativo entre la fuente y el observador, que nosotros en los vasos sanguíneos pues vamos a poder caracterizar cómo es el flujo, cómo es la morfología de ese flujo y para el lecho arterial pues cuál es la velocidad de ese flujo, simplemente ajustando dos parámetros que tienen que ver con esta frecuencia de la onda de pulso que envía el transductor, que es la frecuencia de repetición de pulso y el límite Nisquist, puesto que para que se pueda generar una imagen y se pueda graficar en esto que se llama el Doppler espectral, pues las ondas que emite el transductor tienen que tener la capacidad de volver. Y esto lo modificamos con estos parámetros. Y es que entonces, cuando hablamos del Doppler, vamos a hablar entonces de que con esa caracterización, pues vamos a ver cómo es el flujo. Entonces, el flujo puede ser anterógrado o puede ser retrógrado. Vamos a hablar de un flujo anterógrado cuando el flujo va en el sentido fisiológico, retrógrado cuando no va en sentido fisiológico. Y el sistema pues nos lo va a graficar dependiendo de si se acerca o se aleja hacia arriba o hacia abajo. Pues como vemos en el flujo en la vena hepática, pues la vena hepática se caracteriza por ser un flujo hepatofugal, es decir, que sale del hígado por lo que se me va a alejar del transductor y es por esto que me lo va a graficar hacia abajo. No es que por ir hacia abajo va en flujo contrario, no vemos cómo es un flujo anterógrado, sin embargo, se grafica hacia abajo por la dirección del flujo. A diferencia de la vena porta, vemos como la vena porta tiene un flujo que se llama hepatopeto, está llegando al hígado, se acerca al transductor, por lo que el flujo lo va a graficar hacia arriba, siendo anterogrado hacia arriba. Finalmente, pues tenemos las venas interlobares que las venas interlobares también van a tener un flujo que es anterogrado y que va a estar graficado hacia abajo. Y por otro lado, pues uno puede caracterizar este flujo si es fásico, es decir, si tiene un patrón que varía durante el ciclo cardíaco, durante la respiración, e incluso pues uno puede caracterizar cómo es ese flujo, si va en una sola dirección o si es bidireccional. Entonces, esto es lo que tenemos. Uno correlaciona el patrón de Doppler con el ciclo cardíaco, tanto con la diástole como con la sístole. Y vemos como en la vena hepática, pues vamos a tener un patrón que es fásico, vemos cómo varía a lo largo del ciclo cardíaco, que es bidireccional, pues va a tener un componente retrógrado y otro, un componente retrógrado y un componente anterógrado, y vemos cómo es un flujo que no es interrumpido. Por otro lado, vemos el Doppler de las venas interlobares, como es un flujo que es netamente anterógrado, que es monofásico, y finalmente, pues tenemos el Doppler portal, el cual es un flujo que es anterógrado, que también es monofásico, que algunos autores recomiendan que que no se interrumpe o que es levemente pulsátil. Vemos como en la medida de que los pacientes se van congestionando, empieza a haber una alteración del flujo normal, pues para el caso de la vena hepática, esta primera onda S que se correlaciona con la sístole va a disminuir su tamaño comparado con la onda D que es diastólica. En el Doppler de las interlobares va a seguir siendo anterogrado, sin embargo, vemos como ya no va a ser monofásico o no interrumpido, y finalmente tenemos la vena porta en el cual va a empezar a haber una pulsatilidad. Finalmente, si el paciente tiene congestión grave, vemos cómo empieza a aparecer un flujo sistólico retrógrado en las hepáticas. En las interlobares van a haber unas interrupciones prolongadas y en la vena porta pues va a haber una pulsatilidad francamente alterada. Por otro lado, han surgido unas medidas cuantitativas que han tratado de correlacionar pues, diferentes índices en los diferentes sitios que uno hace el Doppler venoso. Sin embargo, esto ya ha entrado en desuso y esto va de la mano que lo que se busca con el POCUS es hacer una valoración cualitativa y que permita al clínico tomar decisiones sin tratar de hacer estos cálculos que para los no entrenados va a ser más difícil. Entonces, empezando con la vena hepática, pues vemos como lo que les mencionaba, esto se va a correlacionar con el ciclo cardíaco y al mismo tiempo se va a correlacionar con las presiones con la presión venosa central. Vemos como la onda A
que es la onda retrógrada que vemos, se va a correlacionar entonces con esa contracción auricular, por eso es retrógrada. Cuando hay contracción auricular hay un reflujo, por así decirlo, en el sistema venoso. Posteriormente se abre la válvula tricúspide eh, y pues, se cierra, perdón, la válvula tricúspide y ocurre la sístole ventricular. Luego de la sístole ventricular, recordemos que se tracciona el anillo tricúspido y posteriormente se llena de manera pasiva la aurícula, por eso entonces que hay un aumento y se devuelve ese anillo tricúspido, por eso es que puede haber algo, una pequeña onda retrógrada, que es esta onda V, y posteriormente se va a abrir la válvula tricúspide y va a ocurrir ese llenado del ventrículo derecho y va a aparecer la onda D, que esta es una onda diastólica. Como vemos, la onda S es mayor que esa onda D, puesto que en la sístole, cuando se tracciona ese anillo tricúspido, va a disminuir en la mayor, pues va a ser el momento en el que la presión en la aurícula derecha va a estar más baja y va a haber algo de llenado pasivo, mientras que ya en la diástole ya esta aurícula está algo llena, por lo que al relajarse pues va a tener un componente ya de volumen, lo cual va a hacer que la presión no sea tan baja a diferencia de la onda S. En estas imágenes entonces podemos ver un Doppler hepático normal, vemos cómo hay una onda A, hay una onda S que es mayor que esa onda D, como lo vemos en estas diferentes gráficas que tenemos acá. Y en la medida que el paciente se congestiona, pues vemos cómo esta onda S se va a volver más pequeña que esta onda D. Vemos aquí como hay una onda A, una onda S y una onda D. Y si el paciente tiene congestión grave, pues puede aparecer lo que les mostraba, ese flujo sanguíneo retrógrado que me habla de congestión grave, e incluso de manera visual van a haber ciertos casos en los que usted va a poder ver ese flujo retrógrado. No sé si lo alcanzan a ver acá en el video a nivel de las venas hepáticas. Algunas consideraciones con su evaluación, y es que como para saber si eso es una onda S o una onda D, yo tengo que saber si estoy en sístole o en diástole, pues tengo que correlacionarlo con el electrocardiograma, y los dispositivos que usamos pues no van a tener esa función. Y esto va a limitar su interpretación, como vemos acá en estos patrones. Es imposible que usted me diga qué onda es la que usted está viendo ahí. Por otro lado, la fibrilación auricular me va a dar ondas más pequeñas, y en los casos de pacientes con hipertensión pulmonar crónica, insuficiencia tricuspidia y pericarditis constrictiva puede que nunca se normalice, y esto es muy importante porque estos pacientes son dependientes de precarga. Entonces si usted busca hacer una descongestión excesiva, pues puede generar repercusiones hemodinámicas. Al mismo tiempo, los pacientes con pericarditis constrictiva pueden tener una onda adicional entre la onda S, entre la onda A y la onda S. Por otro lado, los pacientes que están taquipnéicos, como uno necesita que el paciente haga una respiración prolongada o aguante la respiración, va a ser muy difícil de evaluar este flujo. Y en los casos de ritmo de marcapasos, que esto lo vamos a mencionar más adelante, no va a ser confiables estas ondas. Por otro lado, si usted tiene una alteración de la permeabilidad del sistema, como en el caso de las trombosis de las suprahepáticas, esto no va a ser posible. Con respecto a la vena porta, esta tiene una característica especial, es que si usted tiene hipertensión pulmonar crónica, esta no se va a ver tan afectada por esos aumentos, por esos cambios de presión, por lo que te puede hacer, va a servir para ayudar a guiar esa terapia. Es importante mencionar que los pacientes jóvenes y delgados pueden tener algo de pulsatilidad, y que este parámetro no es muy confiable en cirrosis, no se ha evaluado de manera sistemática, y nuevamente, ojo con el ritmo de marcapasos. Como vemos acá, pues esto es un flujo que es anterógrado continuo, que puede tener algo de pulsatilidad, como lo vemos en las diferentes imágenes, y que en la medida que el paciente se va congestionando, el flujo sigue siendo anterógrado, pero ya empieza a haber algo de pulsatilidad. Y si el flujo y si la congestión empeora, vemos cómo se hace más marcada, y finalmente, pues incluso puede aparecer un pico sistólico retrógrado. Como les decía, este es un caso que tuvimos, es una paciente con hipertensión pulmonar grave. Vemos cómo los parámetros de evaluación de la congestión no se normalizaron, a pesar de que la paciente tuvo una mejoría clínica luego de la terapia diurética. Sin embargo, cuando comparamos este de acá, que es el de la vena porta, vemos como al principio tenía un pico, un pico retrógrado y con una marcada pulsatilidad. Sin embargo, luego de la terapia tuvo una mejoría significativa que se correlacionó con la clínica.
Finalmente, las venas interlobares, lo primero es que es difícil de obtener. Uno tiene que tener mucha paciencia, ajustar los parámetros del equipo para que tenga un límite en ISPID a 15 centímetros por segundo. eh, y sentarse con calma, buscarla porque no es fácil. Entrenarse bastante, esta es la más difícil y es importante pues mencionar que si usted tiene un paciente con enfermedad renal avanzada o con enfermedad parenquimatosa, no se conoce muy bien cuál es el patrón normal y nuevamente no se va a normalizar en los casos de hipertensión pulmonar crónica o insuficiencia tricuspidia. Y nuevamente, ojo con el ritmo de marcapasos que me puede dar ondas que no son confiables. Puede ser tentador que usted mida el Doppler en la vena renal, es mucho más fácil de obtener. Sin embargo, esta vena renal no ha mostrado ser un buen predictor de congestión. Entonces, esto es lo que vemos acá. Vemos aquí entonces lo que es un flujo normal, pues vemos cómo es un flujo que es anterógrado, no es interrumpido, que es un flujo continuo. Y en la medida que el paciente se va congestionando, vemos cómo empieza a haber un flujo que es algo saltatorio. Y en la medida que el paciente tiene una congestión más grave, pues pueden aparecer entonces estos flujos, estos picos sistólicos anterogrados y que el patrón se vuelve francamente interrumpido, que es lo que uno ve en la congestión grave. Y es muy importante mencionar que en pacientes muy delgados o pacientes delgados, pues puede haber algo de pulsatilidad, como se ve en este caso, que es normal y esto se correlaciona con la contracción auricular. Entonces vemos que no todo es este puntaje Vexus, si bien este puntaje lo que trató fue coger todos estos patrones que les acabo de describir y tratar de generar una regla de predicción clínica para predecir los pacientes que iban a desarrollar lesión renal aguda. Como vemos en la cohorte inicial, que cogieron de pacientes en cirugía cardíaca, pues evaluaron cuáles de estos patrones del Doppler portal y el Doppler de las interlobares tenía una mayor correlación con el desarrollo de lesión renal aguda y propusieron entonces este puntaje que parte de la evaluación de la vena cava y posteriormente si esta está alterada dependiendo de cuál es el parámetro que está alterado, siendo grado 1 si tiene cualquier combinación de leve, grado 2 si tiene un patrón anormal y grado 3 dos patrones y grado 3 tres patrones anormales, que uno va a clasificar esa congestión. Sin embargo, esto va mucho más allá de ese puntaje. Vemos como la vena hepática tiene un gran número de estudios, incluso esta revisión sistemática publicada recientemente por el doctor Bubin, que fue uno de los autores del puntaje Vexus, muestra cómo estos datos ya los veníamos conociendo desde hace muchos años y vemos cómo esto se asocia con aumento en la presión de la aurícula derecha, con insuficiencia tricuspidea e incluso con alteración del Doppler portal y renal. Al mismo tiempo vemos cómo esta es la que menos capacidad pronóstica ha mostrado en los estudios para lesión renal aguda. Con respecto a la vena porta, nuevamente, hay un sinnúmero de estudios que han mostrado esa asociación con el aumento en la presión de la aurícula derecha y la hepatopatía congestiva y al mismo tiempo ha mostrado esa capacidad pronóstica para predecir lesión renal aguda. Y finalmente vemos como la intrarrenal también tiene un gran número de estudios, la mayoría en los tres casos prospectivos. Sin embargo, que nos han mostrado y todos han sido consistentes es que tiene una capacidad pronóstica para predecir lesión renal aguda, principalmente nefropatía congestiva, al mismo tiempo predice rehospitalización por falla cardíaca, lesión renal aguda en síndromes coronarios agudos, muerte cardiovascular e incluso respuesta al diurético. Entonces, este tema del VEXUS, puntualmente este score, que es el más conocido actualmente, apenas lo estamos conociendo cómo nos irá con el de manera prospectiva. Este fue uno de los primeros estudios, vemos cómo cogieron pacientes con lesión renal aguda, lo correlacionaban con el VEXUS y de igual manera le hacían un seguimiento para ver si había una buena correlación y pues parece que sí hay una buena correlación. Y al mismo tiempo nos muestran cómo hay una asociación de los cambios en este puntaje VEXUS con la toma de decisiones clínicas, ya sea para suspender la terapia de líquidos, para iniciar un soporte inotrópico, para iniciar un diurético o en los casos de los pacientes con disfunción renal para iniciar una diálisis. Sin embargo, esto apenas lo estamos conociendo. Por otro lado, en los pacientes con síndrome coronario agudo, recientemente se publicó este estudio que mostró cómo los pacientes que llegan con un síndrome coronario agudo
que tienen una alteración en ese puntaje VEXUS van a tener un mayor riesgo de desarrollar lesión renal aguda a lo largo de la hospitalización, pues con una curva UC que es moderadamente aceptable. Y por otro lado, ya se ha validado este puntaje VEXUS de manera prospectiva. Este estudio, lastimosamente, todavía está en revisión en la revista Critical Care. Sin embargo, el preliminar de los autores que mostraron es que una correlación significativa con ese aumento de la presión en la aurícula derecha, casi que perfecto, como vemos acá. Habría que leerlo y ver bien qué fue lo que hicieron estos autores y quiénes lo hicieron, al compararlo con la vena cava inferior. Sin embargo, no todo es bueno, apenas estamos viendo de verdad cuál va a ser su utilidad y cuáles van a ser sus resultados. Como vemos en esta otra corte prospectiva, al comparar un VEXUS grave con otros parámetros como las interlobales, la porta, incluso la vena cava, vemos cómo tuvo una menor capacidad predictiva o tuvo una menor asociación, perdón, con estos desenlaces clínicamente significativos, como lo son rehospitalización, muerte de causa cardiovascular y muerte durante la admisión, por lo que tenemos que tener todavía cautela con este puntaje. Por otro lado, tenemos otras ayudas como lo es la vena femoral. Vemos como la vena femoral va a tener un flujo que es anterógrado respirofásico, es decir, que va a cambiar con la respiración, y en la medida que aparece la congestión, pues va a haber una alteración de este flujo. Vemos cómo se vuelve pulsátil, y si la congestión es grave, va a aparecer entonces este flujo retrógrado, que es lo que estamos viendo en esta gráfica, un paciente con un Doppler normal, y vemos este es un paciente con una congestión grave con ese pico retrógrado. Al comparar entonces la vena femoral con la presión venosa central, pues vemos cómo se correlaciona un 80% con un aumento de la presión venosa central, y para descartar un aumento de la presión venosa central se correlacionó hasta en un 70% de los casos. Nuevamente, el VEXUS en este estudio también lo evaluaron, vemos cómo se correlaciona de manera parecida un 78%, y para correlacionarse con una presión venosa central normal del 80% le fue un poco mejor que la vena femoral. Y al compararlo con el VEXUS, pues nuevamente tuvo una correlación más o menos del 86% para congestión grave, para algo de congestión, perdón, y sin congestión de un 77%. Al evaluar estos dos parámetros, vemos cómo el VEXUS tuvo un mayor rendimiento, siendo del 80%, con un valor predictivo negativo que fue mejor que el positivo, y vemos cómo no fueron los mejores parámetros, no tuvieron las mejores asociaciones estadísticas. Y vemos cómo la vena femoral tuvo un rendimiento de un 75%. Finalmente, la última medida que ha venido cogiendo interés es es la vena yugular. Vemos cómo uno evalúa cómo es ese cambio respiratorio, y al mismo tiempo uno le pide al paciente que haga una respiración forzada. ¿Y qué es lo que uno va a ver? Pues primero evalúa cómo es ese cambio con la inspiración. Si este cambio es menor al 30%, usted va a mirar cuál es ese diámetro máximo, que es lo que estamos midiendo acá. Y si este diámetro máximo es mayor a 12 milímetros, esto va a tener una especificidad del 88% para un aumento de la presión en la aurícula derecha por encima de 10. Pasando entonces ahora a cuál es la utilidad clínica de todas estas ayudas, pues quería citar este estudio publicado en 2005. Este es un estudio bonito, cogió pacientes en sala general, pacientes con hospitalizaciones frecuentes por falla cardíaca con una disfunción sistólica grave, que recibían altas dosis de diurético, y un grupo se siguió la terapia por la evaluación clínica, mientras que otros se hicieron con catéter en la arteria pulmonar. Y vemos cómo las diferentes medidas que permitían evaluar esa congestión no tuvieron una diferencia estadísticamente significativa en ambos grupos. Al mismo tiempo, al evaluar a los 6 meses muerte u hospitalización, tampoco hubo diferencias, por lo que los autores no lo tomaron como algo grave, sino que ellos dijeron, pues, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos a mirar estas intervenciones, cuáles van a ser las metas y qué decisiones vamos a tomar con esta información que nos dan estas ayudas, para poder plantear mejores desenlaces, para que tengamos mejores desenlaces con nuestros pacientes. Y es que entonces la evaluación de la congestión, como vemos en diferentes estudios de falla cardíaca descompensada, se ha hecho netamente clínica con los signos que todos conocemos, como lo de los edemas, la ortopnea, la disnea, la presión venosa yugular, los crépitos.
Y han habido otras variables, como lo de la fatiga, el S3, los péptidos, la caminata en 6 minutos, la hepatomegalia y el ortostatismo. Y vemos cómo estas escalas se han utilizado tanto en el contexto agudo como en el seguimiento de los pacientes. Entonces, creo que luego de todo esto, a pesar de que hemos visto que hay una buena correlación hemodinámica con estas nuevas ayudas y que esto se ha mostrado que tiene implicaciones pronósticas, pues por lo menos a mí me han surgido más inquietudes que respuestas. Y es que lo primero, ¿cómo vamos a integrar en la evaluación clínica de los pacientes con falla del POCUS a todos? ¿En qué escenario lo deberíamos utilizar? ¿Paciente agudo o en el seguimiento? ¿Qué beneficios me traerá eso? ¿Será que siempre más será mejor? ¿Y qué decisiones vamos a tomar con esta nueva información? Y es que entonces apenas estábamos construyendo la evidencia. Nuevamente el doctor Bubin, si se acuerdan, pues él mismo fue el que publicó ese puntaje de Vexus. ¿Qué pasó en esta corte del Everest al incursionar el Doppler portal? Pues vemos como no hubo un cambio estadísticamente significativo en la reclasificación de los pacientes al compararlo con el modelo solo. Sin embargo, este año el doctor Mullens, junto a otro grupo de investigadores, pudo demostrar cómo al hacer usted una evaluación sistemática de la congestión con ultrasonido podía tener beneficios clínicos de los pacientes, para los pacientes. Como vemos, los pacientes que no tienen signos ultrasonográficos de congestión se comportan de manera similar a los pacientes que no tienen falla cardíaca. Y en la medida que hay más congestión por ecografía, pues el paciente va a tener más riesgo de hospitalización o de tener eventos cardiovasculares. Y al mismo tiempo, pues hacen una correlación clínica. Vemos cómo incluso los pacientes que no tienen signos clínicos, al compararlos con los que tienen signos clínicos, pues van a tener peores desenlaces. Y yo creo que lo más bonito de este estudio es como al correlacionar las variables clínicas con otras variables, como lo son los biomarcadores y el ultrasonido, esto me va a lograr generar una reclasificación neta del riesgo de que este paciente se rehospitalice o se muera por falla cardíaca mayor al 50%. Y si aplicamos esta evaluación estandarizada que ellos utilizaron, líneas B, vena cava y Doppler de las interlobales, pues va a lograr una reclasificación neta que es estadísticamente significativa de un 28% de los casos. Entonces, definitivamente, más que el dato, es qué decisiones vamos a tomar, como nos han mostrado los estudios recientemente publicados, tanto de ISGLT2, la cetazolamida, de diuréticos tiacídicos, incluso el de empaglifosina, pues vemos cómo ya han pasado a hacer una evaluación de la congestión, no solo con parámetros clínicos, sino también con parámetros por ultrasonido, como las líneas B, la citis y el derrame pleural, y al mismo tiempo también han utilizado otras medidas, como lo son los biomarcadores e incluso el hematocrito, para evaluar esa capacidad de muconcentración que se logra durante la descongestión. Por otro lado, si bien este no es lo que queríamos pues, discutir en la charla de hoy, pues estos monitores de eventos, como nos mostró el estudio Monitor, que va de la mano de otros estudios como el Champion y el Guide, nos han demostrado cómo en la medida que usted haga buen uso de la información y que usted tome decisiones con base en esas mediciones invasivas de las presiones de llenado, esto me puede traer mejores beneficios para los pacientes, tanto en mejoría de los síntomas como en mejoría de las hospitalizaciones. eh, por lo que son ayudas que vamos a tener, que idealmente ojalá pudiéramos llegar a utilizar en los pacientes. Y es que yo creo que esta diapositiva resume gran parte, o trae a cotación gran parte de las respuestas que traté de proponerles luego de hacer esta revisión, y es que a pesar de que no tenemos certeza de cómo la evaluación de la congestión venosa impactará en la toma de decisiones, está claro que necesitamos optimizar la evaluación de nuestros pacientes. Con la evaluación tradicional, hasta un 25% va a salir con congestión grave y hasta un 50% con congestión leve a moderada, y esto es lo que vamos a conocer como congestión residual y subclínica. Por otro lado, que usted implemente la herramienta no significa que usted va a reemplazar la evaluación tradicional.
sino que lo que buscamos es hacer una evaluación integral y realizada por el clínico para que este mismo tome decisiones y principalmente hacer una evaluación óptima de qué, de esta congestión residual y subclínica para que tomemos mejores decisiones, ya sea que los descongestionemos mejor y dar un mejor manejo al paciente con resistencia a los diuréticos. ¿Hacia dónde vamos? Pues ya hay varios estudios que se han diseñado para evaluar protocolos estandarizados de evaluación y toma de decisiones con base en ultrasonido. Incluso este estudio ya fue publicado, tuvo una pequeña muestra, solo fueron 25 pacientes, pero los resultados, este fue aleatorizado y los estudios fueron alentadores. ¿Y esto para qué? Pues para hacer una evaluación integrativa de acuerdo al escenario clínico. Como vemos, si usted está en urgencias o en salas de hospitalización, usted va a partir de la evaluación tradicional, pero vamos a poder utilizar otras herramientas como lo es el ultrasonido, los biomarcadores, y acá pues hago acotación a la bioquímica general precisamente para caracterizar ese daño de órgano mediado por la congestión. Al alta, lo que se recomienda es que usted deje un basal del paciente para usted saber cómo lo dejó y para ver cómo se comporta a lo largo del tiempo. Y nuevamente aquí la evaluación tradicional, pero también otras ayudas como los biomarcadores y el ultrasonido. Y en el seguimiento vemos cómo el POCUS va a ser una ayuda importante para evaluar esa congestión subclínica o esa congestión residual. Al mismo tiempo, los biomarcadores nos van a permitir evaluar esa tendencia en el tiempo. Y las otras ayudas que les he mostrado, como lo es el telemonitoreo con los monitores que lastimosamente aquí no los tenemos disponibles de manera rutinaria y son intervenciones costosas, pero tenemos lo que es el reporte de síntomas y el peso reportado por los pacientes. Finalmente, un poco de mi experiencia ya acabando el primer año de residencia, desde que empecé, he tratado de formarme bastante en este tema, me ha llamado mucho la atención y trato de aplicarlo a los pacientes. Como vemos acá, se hizo una evaluación sistemática de la congestión, vemos líneas B, vemos derrame pleural, vemos ascitis, vemos cómo hay un aumento de esa vena cava y vemos cómo hay un Doppler hepático y portal que está francamente alterado con un interlobar que está normal, y luego de optimizar la terapia diurética, pues vemos cómo los parámetros se normalizaron. Es importante mencionar que en un tiempo he sido crítico, en algunos casos uno se ve hasta frustrado porque los pacientes solamente con la clínica mejoraban, y usted no tenía que hacer pues estas intervenciones. Entonces uno se pregunta, bueno, esto ¿para qué me va a servir? ¿Qué voy a hacer? Y yo creo que esta es la pregunta que nos vamos a tener que responder a lo largo del tiempo en la medida que lo apliquemos. Entonces, para resumir, traigo este esquema tratando de mencionar que, que el ultrasonido se va a convertir en el quinto pilar de nuestra evaluación con los pacientes. Y es que lo primero que usted debe hacer es evaluar la magnitud de la congestión, como usted quiera. Vemos que hay diferentes ayudas, pero que usted tiene que cuantificar y dejar de manera objetiva si de repente tiene una congestión grave, moderada, leve o no está congestionado. En un segundo punto, pues cuantifique el efecto del diurético, principalmente con el gasto urinario, el sodio urinario, y determine si el paciente tiene compromiso de órgano blanco por esa congestión, principalmente la hepatopatía congestiva, la nefropatía congestiva o la congestión pulmonar. Y nunca olvidar que el ultrasonido no reemplaza la ecografía realizada por el experto, y siempre considere otros diagnósticos diferenciales que para esto también nos va a ayudar pues el ultrasonido. En un segundo punto, pues si usted se siente capacitado para hacer POCUS, conociendo el alcance y las limitaciones, y si usted está entrenado, pues lo podría utilizar de manera individualizada. Por ejemplo, si usted tiene un paciente que tiene dificultades en pesarlo o en cuantificar la diuresis, o esos pacientes que usted no está seguro si la disnea o los síntomas son por falla cardíaca o es un paciente que es poco sintomático, o si usted quiere caracterizar si esa alteración en la bioquímica sanguínea está medida por congestión, pues usted podría echar mano del POCUS, o si usted tiene interés formativo. Y la evaluación recomendada, pues es el ultrasonido pleuropulmonar
Y dependiendo del escenario, si usted tiene elevación de asoados, el Doppler interlobar, si usted tiene pruebas hepáticas alteradas, el Doppler portal, o si usted tiene dudas diagnósticas y quiere saber si el paciente tiene un aumento en la presión en la aurícula derecha y que esto es lo que me explica la congestión, pues el Doppler venoso completo. Y en el seguimiento, pues va a ser clínico la mayoría de las veces y lo que se recomienda es que si usted tiene hospitalizaciones frecuentes, pacientes con altas dosis de diuréticos o pacientes sintomáticos a pesar de escalar el manejo o aquellos con deterioro clínico o que tengan un examen discordante, por ejemplo, que no tiene disnea, pero usted todavía lo ve con signos congestivos, pues podría utilizar el focus al mismo tiempo. Si usted va a cambiar conductas con ese ultrasonido, como lo es suspender o duplicar la dosis del diurético, iniciar líquidos o iniciar un soporte, o si el paciente es poco colaborador o el examen físico no es confiable, ya sea porque el paciente tiene estado neurológico alterado, o los pacientes que tienen pocos signos congestivos desde el ingreso. Bueno, esto es lo que tenía para el día de hoy, entonces doy paso a la discusión. Bueno, Alejo, felicitaciones. Creo que hiciste un muy buen abordaje del tema, junto con registro propio de algunos casos que tuviste durante el primer año de residencia. Tenemos dentro de los asistentes representantes de varios servicios. Veo algunos cardiólogos conectados, algunos representantes de medicina de urgencias e incluso de cuidado crítico. No sé si pues, uno de los profesores quiera dar su opinión sobre el tema. Alejandro, no, muchas gracias, hombre, por esta interesante charla eh, que está muy, muy bien abordada, pues desde las bases hasta la aplicación clínica, que creo que es una de las competencias más relevantes que debe de adquirir uno en el desarrollo de la medicina interna. Yo tengo dos comentarios y una pregunta al final que sé que es un poco difícil, pero me gustaría conocer tu opinión y de lo que revisaste. Lo primero es que con este tipo de estrategias comparto con usted la preocupación de si es necesario hacerlo o no y que no nos vaya a pasar como el escenario de Surviving Sepsis, que hacer un montón de cosas finalmente no tiene mucha diferencia a hacer las cosas clínicamente guiadas. Por eso, en una de sus conclusiones creo que eso es muy claro, o sea, más que meter variables y mediciones, pues es súper importante que haya un clínico ahí al lado del paciente tomando conductas. Este tipo de estrategias, sin lugar a dudas, requiere tiempo y tiempo es lo que lastimosamente en los sistemas de salud no nos están dando. Entonces, una cosa es el escenario formativo, donde uno tiene pues muchísimo más espacio para desarrollar todas estas maniobras, pero en la práctica pues son bastante limitados. De hecho, pues en una serie de mediciones que se han hecho, más o menos nosotros los médicos nos gastamos el 60% del tiempo frente al computador y solo un 40% al lado del paciente. Creo que la solución a eso probablemente va a estar en la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial nos haga las notas para tener menos tiempo al lado del computador y poder tener más tiempo para hacer este tipo de herramientas como las que mantienen. Tercero, es que yo creo que dependiendo del momento formativo en el que uno esté, se le debe hacer a algunos pacientes y a otros no. Me explico. Si yo estoy adquiriendo curva de aprendizaje, al igual que lo que ocurre con la auscultación, yo debería hacerle este tipo de evaluación ultrasonográfica a todos los pacientes, porque eso me va a ayudar a adquirir experiencia, no solo en la toma de la imagen, sino en identificar con mayor facilidad qué es normal y qué es anormal. Y a medida que entonces uno ya pase ese nivel de experiencia de aprendizaje, pues seleccionar aquellos pacientes en los cuales la incertidumbre sea mayor. Y para nosotros los internistas, quizás el punto de mayor incertidumbre es el paciente pluripatológico. Ese paciente que tiene varias causas de esa posible congestión o de eso que yo estoy clínicamente considerando que es edema, pues yo creo que allí podría uno focalizar ese tiempo para evaluar los pacientes con esta otra ayuda del examen físico. Y cierro con la pregunta, y es si tienes conocimiento de alguna evidencia o incluso desde tu misma experiencia, ¿cuántos estudios se requerirían realizar para tener un poquito de confiabilidad
con las imágenes propias pues, que muestras que están muy, muy bien tomadas. De nuevo, felicitaciones y muchas gracias por la charla y la invitación. Profe, muchas gracias por los comentarios. Eso también es un problema porque esto apenas lo estamos estandarizando y el número de mediciones va a depender de lo que usted vaya a hacer. Por ejemplo, si usted va a hacer pleuropulmonar o si usted va a medir vena cava, realmente no necesitan una gran cantidad de estudios, puesto que son mediciones que son relativamente fáciles de aprender y que usted con alguien que lo esté supervisando y haciéndolo de manera frecuente lo puede lograr. Por ejemplo, en una revisión reciente, una propuesta reciente del grupo de la Sociedad Española de Nefrología, ellos hablan de 25, pero ya para lo que es la congestión venosa, lo que es el Vexus, ellos proponen un número de 50, puesto que este sí requiere ya un poco de más entrenamiento para poder saber posicionar bien el rayo del ultrasonido, para poder saber interpretar bien las ondas. eh, pero nuevamente, como esto apenas estamos conociendo y yo creo que van a empezar a surgir propuestas y planes de entrenamiento más estructurados. Por acá veo que el doctor Edison tiene la mano levantada y el doctor Robledo ya tienen los micrófonos. Buenos días. ¿Me escuchan ahí? Profe, sí, se le escucha bien. Bueno, Alejo, no, primero que todo, muchas gracias y felicitarte por la excelente presentación. Hiciste una revisión demasiado completa, como lo proponías desde el título, desde la fisiopatología y de las implicaciones de estas ayudas en nuestra práctica clínica diaria. Eh, yo creo que vamos cada vez más hacia esto, hacia tener que tener experiencia en la valoración por imágenes como parte del examen físico y yo creo que también es importante dejar claro que el POCUS siempre se ha visto como un complemento del examen físico y no como una ayuda formal en el sentido más allá de la experiencia que se gane, de la calidad de la valoración y de la confiabilidad de los propios resultados en la medida que se va ganando experiencia y como lo acabas de mencionar. Pero yo creo que también este enfoque integrativo que haces aquí al final y donde uno debe sumar los hallazgos físicos con los otros estudios, más lo que de pronto encontraste en el focus, posiblemente sea la mejor alternativa actual para el enfoque del paciente con falla cardíaca, entendiendo también que más allá de ese interés formativo y con lo que acaba de decir el doctor Santiago, este escenario, pues uno le quiere hacer un focus a todos, posiblemente, pues y hacerle un versus, posiblemente en la práctica clínica, pues un paciente que claramente está congestivo y que tiene unos signos clínicos evidentes, pues no será necesario ahondar en eso, pero sin lugar a dudas, nosotros en nuestra práctica. Y bueno, muchas gracias. ¿Ahí me están escuchando bien? Sí, señora, ahí lo estamos escuchando. Yo les agradezco mucho que me invitaran pues a esta reunión y hay pues varias cositas que quisiera contarles. Lo primero es que para mí no es que se vaya a convertir en el quinto pilar de la evaluación clínica, sino que para mí desde hace unos años ya es un pilar fundamental de la evaluación clínica y lo digo porque yo hago POCUS todos los días, de POCUS multisistémico, de lo que yo necesite hacer. Creo que algunas de las personas que me conocen, de los que están acá, saben que es así y me ha ayudado a resolver muchos problemas. En el punto específico del que estamos hablando, que es la valoración de la congestión venosa y de los pacientes con falla cardíaca o en los que sospechamos que tengan alguna complicación de la falla cardíaca. Estoy completamente de acuerdo con lo que... Primero, me encanta esa última diapositiva que pusiste porque es como un resumen de todo. Yo creo que es la deberíamos plastificar y tenerla en algún lado. En segundo lugar, el POCUS existe para reducir las áreas de incertidumbre. Entonces, cuando yo tengo certeza, pues realmente no tiene mucha validez a menos que yo lo vaya a utilizar, como decía ahorita el doctor Santiago, para, para aumentar mi curva, mejorar mi curva de aprendizaje. De hecho, es una de las formas en las que se practica en Estados Unidos. Ante la certeza, se hace el POCUS. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene neumonía, ya la conozco en la tomografía,
quiero ver cómo se ve por ecografía y eso ayuda a mejorar las habilidades. El Vexus no es lo único que existe para congestión venosa, yo creo que eso lo dejaste claro. Hay un nefrólogo mexicano que se llama Eduardo Ríos Argáiz, que él dice es que uno puede evaluar la congestión venosa en cualquier vena del cuerpo, dependiendo de lo que vos necesites. Y vos realmente lo utilizas es de acuerdo a cuáles son las preguntas que te estás haciendo. Por ejemplo, yo tengo un paciente que tiene disfunción renal y ese paciente yo lo tengo con diuréticos, entonces yo quiero saber si es que me estoy pasando con el diurético o el paciente está descompensado de su falla cardíaca. Yo puedo utilizar la evaluación de la congestión venosa para saber si es lo uno o lo otro. A mí me ha resuelto en muchos casos esa duda porque ustedes saben que en el paciente urgente la evaluación del choque el paciente con choque puede presentarse porque tenga un choque cardiogénico por sobrecarga o porque tenga un choque hipovolémico porque nos pasamos o porque tiene alguna pérdida o porque, en fin, porque está séptico. Y en ese punto específico, la estrategia me parece bastante útil. Cuando hablamos de las curvas de aprendizaje, en términos generales, las curvas de aprendizaje todas para cualquier aplicación están definidas entre 25 y 50 estudios supervisados, como vos lo dijiste. ¿Cuál es digamos que hay un punto específico y es que no para todos es 25 a 50, ¿cierto? Si yo nunca he cogido un ecógrafo, posiblemente no necesite esos 50, sino que necesite 100 estudios. Si yo solamente quiero entrenarme en Vexus, entonces necesito 100 estudios, unos 50 para aprender a insonar bien el riñón y otros 50 para poder aprender a interpretar las curvas. Pero si yo soy un experto en otras aplicaciones, posiblemente me vaya a demorar menos. Si yo vengo haciendo otro tipo de aplicaciones de la ecografía, pues probablemente esto sea mucho más fácil. De hecho, el doctor Eduardo, el doctor Ríos Argáiz, el nefrólogo mexicano, el man utiliza Vexus para casi todo. Incluso utiliza algunas partes del Vexus para evaluar qué tan congestionados están sus pacientes de diálisis y definir el ultrafiltrado. Lo cual a mí me parece bastante útil, siendo urgentólogo, no nefrólogo, porque a mí me llegan esos pacientes que se ultrafiltran muy poco o que se ultrafiltran mucho. Entonces, o sea, nosotros hasta ahora nos hemos fiado en el peso, pero es que uno puede variar de peso por muchos motivos. Creo que esta sería una forma más objetiva de hacerlo. Dentro de las estrategias de Vexus, dentro de digamos que las ventanas que insonamos, entonces mirar la porta, mirar la vena hepática y mirar la circulación renal, realmente la que más información aporta en términos de sensibilidad es la evaluación de la porta y en términos de especificidad la de la circulación renal. ¿Cuál es el problema? Que la circulación renal es más difícil de insonar. Yo siempre he pensado que estas aplicaciones son válidas si nosotros sabemos interpretarla. Entonces yo creo que lo más importante en el momento en que nosotros decidimos hacer una aplicación de estas en un paciente es que nosotros sepamos cómo funcionan. ¿En términos de qué? En términos de cómo esto es un subrogado de la hemodinamia, por ejemplo, del riñón. Hay estudios que han demostrado que yo puedo evaluar en los pacientes, por ejemplo, que tienen alguna patología intraabdominal, la circulación o la perfusión renal y esplácnica con los flujos de la arteria y vena renal y los flujos de la arteria y la vena esplénica. Y de ahí pues yo derivar unas conductas. Pero para eso yo necesito tener el conocimiento de cómo funcionan esas circulaciones, o sea, cuál es el flujo, qué es lo que yo estoy midiendo. O sea, no es lo mismo yo mirar la vena femoral que tiene un flujo pulsátil, porque está por su cercanía con la vena, perdón, con su cercanía, por su cercanía con la arteria femoral, por la posición. No es lo mismo el paciente acostado que el paciente de pie, que yo mirar el flujo portal, que es un flujo completamente laminar. No sé si me hago entender o los estoy enredando mal. En todo caso,
Yo sí creo que estas estrategias son útiles y aunque tenemos, pues yo trabajo en urgencias donde el tiempo es muy valioso, yo hago mucho estas medidas cuando lo necesito. Sí estoy de acuerdo en que no debe hacerse en todos los pacientes, pues, pero sí en las áreas de incertidumbre que no son poquitas, no son muy útiles. Muchas gracias. Profe, muchas gracias por todos los comentarios muy interesantes y creo que complementan mucho lo que se estuvo mencionando en la charla. No sé si alguno de los asistentes tiene algún otro comentario. Muy bacana la charla, muchísimas gracias. Es un tema así muy bacano y que pues vos nos has enseñado mucho a los otros residentes sobre esto. Una preguntita, a mí siempre el protocolo Vexus, digamos, el primer paso me pareció pues es muy práctico para uno como operador porque uno, digamos, es una decisión ahí dicotómica si sigue o no pues con todo el protocolo y el paciente podría, digámoslo, descartar uno que tenga una congestión como significativa de entrada con la cava, pero pues si lo pregunto como desde la ignorancia, digamos uno siempre, pues o por lo menos yo quedo como intranquilo con eso, sabiendo que uno a veces como por adquirir un poquito pues más de curva y terminar de hacer el estudio, uno hace el estudio y se encuentra con alteraciones en las ondas en los otros pasos, a pesar de que pues obviamente uno no lo puede tomar como positivo en el protocolo completo. Entonces, no sé si de pronto en los estudios que han evaluado las ondas de forma aislada y no en el protocolo completo, el diámetro de la cava haya sido un criterio de inclusión, o cómo puede interpretar uno eso en esos pacientes que no tienen la cava pues, de más de 2 centímetros, pero sí alteración en una onda, sobre todo para los pacientes que uno le queda al lado de que tengan pues, algo de congestión como residual o de bajo grado, o que están definitivamente secos. No sé, parce, qué pensás sobre eso. Ya, sí, una de las cosas de la vena cava que había mencionado es que la vena cava es muy bueno se correlaciona muy bien para los aumentos de la presión en la aurícula derecha, pero como predictor de congestión se ha quedado corto. Por eso es que se ha venido implementando junto a otras ayudas o otras mediciones en el Doppler. Y eso es algo de lo que se ha demostrado en algunos estudios y es que la capacidad pronóstica o la capacidad diagnóstica de congestión es mucho mejor en otras variables, como lo es las venas interlobulares, que como lo dijo el doctor Robledo, es más específica y más sensible en la vena porta. Por eso es que han surgido pues, críticas a este protocolo y es que algunos pacientes que están congestionados se nos van a pasar si usted solamente evalúa la vena cava, pero si usted tiene una vena cava que no está dilatada, pues es poco probable que el paciente tenga una elevación significativa de esa presión en la aurícula derecha. Sin embargo, esto no me descarta que el paciente tenga congestión venosa. Por eso es que este score Vexus, pues si bien es una propuesta para estandarizar este lenguaje de congestión venosa por ultrasonido, eh, incluso el mismo autor Bubin no recomienda que utilicemos el puntaje Vexus, que eso es pues, hasta curioso en una de las revisiones sistemáticas que él publicó y va de la mano de eso, pues primero que es menos intuitivo y dos que no sabemos si ese puntaje definitivamente es lo que nos permite evaluar de manera, pues de la mejor manera la congestión y la recomendación es que si usted va a evaluar la congestión, pues haga una evaluación de los tres sitios. Si me permiten ahí complementar una parte de esa respuesta, Alejandro. Sí, señor. El asunto es lo que acabas de decir. Si yo estoy hablando de congestión, el primer paso siempre va a ser la vena cava porque ahí aumenta la presión de la aurícula derecha. Es un reflejo del aumento de la presión de la aurícula derecha. Si yo sigo y yo veo cambios en la circulación, entonces yo ya tendría que pensar en problemas intrínsecos de la circulación de ese órgano en particular. Una trombosis de la porta me puede aumentar la pulsatilidad del flujo portal. Una estenosis de las arterias renales me puede aumentar la pulsatilidad de la circulación renal. Entonces, digamos que yo sí puedo interpretarlo, pero no a la luz de la congestión. Listo, profe. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, siendo ya pues más de las 8, creo que podemos dar terminada la reunión. Muchas gracias a todos, muchas gracias al doctor Patiño, a los profes pues que intervinieron.
al doctor Rondón, pues que estuvo pendiente de la reunión, y nos vemos pues en la próxima reunión. Feliz día a todos.